El prólogo de Orid, 11 de julio. Santa Mártir Efimia. Esta santa se conmemora el 16 de septiembre, día en el que padeció el martirio. En este día, sin embargo, se menciona el milagro de sus honorables reliquias, revelado durante el tiempo del Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia. Ese concilio fue convocado en tiempos del emperador Marciano y Pulqueria, en el año 451, después de la muerte del emperador Teodosio el Joven. La razón de la convocatoria de este concilio fue la herejía del patriarca Dioscorio de Alejandría y Euticio el archimandrita de Constantinopla, que habían propagado la falsa enseñanza de que Jesucristo el Señor no tuvo dos naturalezas, divina y humana, sino solamente una naturaleza, la divina. En este concilio el rol más prominente lo tuvieron el patriarca de Constantinopla, Anatolio, y Juvenal, patriarca de Jerusalén. Dado que con los debates y testimonios de ambos lados no se pudo llegar hasta una solución, el patriarca Anatolio propuso que los ortodoxos y los heréticos escribieran su confesión de fe y que la colocasen en el ataúd en el que estaban las reliquias de Santa Efimia. Todos estuvieron de acuerdo. 2 confesiones fueron escritas y puestas en el pecho de la gran mártir, el ataúd cerrado y sellado con el sello imperial, y también fue puesta la guardia militar. Entonces todos pasaron 3 días en ayuno y oración. En el día cuarto, cuando abrieron la tumba, vieron la confesión ortodoxa en el mano derecho de la santa y lo herético debajo de sus piernas. Así, la polémica fue decidida con el poder de Dios a favor de la ortodoxia. En el tiempo del emperador Heraclio, las reliquias de Santa Efimia fueron trasladadas de Calcedonia a Constantinopla, a la iglesia de su nombre. El emperador iconoclasta Leo Isauriano ordenó que esas reliquias fueran lanzadas al mar, pero de manera milagrosa el ataúd fue trasladado a la isla de Limnos y colocado en la iglesia de la Santa Mártir Gliceria. Entonces, en el tiempo de la emperatriz Irene, el ataúd con las reliquias otra vez fue regresado a Constantinopla, a su antiguo lugar. De estas reliquias, de vez en cuando fluía sangre, que ayudaba a sanar los enfermos y desgraciados. Santa Elena. Gran condesa rusa, antes del bautismo se llamó Olga. Era mujer del conde Igor, bautizada en Constantinopla por el patriarca Polieucto. Tenía una gran pasión por la fe ortodoxa en Rusia. Reposó en el año 969. Venerable mártir Nicodemo. Nació en el Basán. Fue casado y tuvo hijos. Engañado por los turcos, él recibió el Islam y forzó a sus hijos también a recibir el Islam. Solo hubo uno que huyó al Monte Santo y se tonsuró. Nicodemo se fue al Monte Santo para recuperar a su hijo, pero el Monte Santo causó en él tal impresión que se arrepintió, volvió a la fe de Jesucristo y se tonsuró. Lloró 3 años por su apostasía y al final decidió volver a Albania, arrepentirse de su pecado, allí donde lo cometió. Regresó y declaró delante de los turcos que ahora era cristiano. Fue decapitado el 11 de julio del año 1722. Sus milagrosas reliquias hoy en día están colocadas enteras y son curativas. Venerable mártir Nectario. Nació en Briulo, en Asia Menor. A sus 17 años fue forzado a recibir el Islam. Tuvo un destino similar al de San Nicodemo. Cuando era musulmán, se le apareció su madre. Ella le gritó: «Aléjate de mí, no te conozco. Yo te di a luz como cristiano y no como musulmán». Él se arrepintió amargamente, se fue al Monte Santo y allí, en el esquete de Santa Ana, fue tonsurado. El esquete, una pequeña comunidad de ascetas. Decidido a morir por Cristo y así librarse de su pecado, se fue otra vez ante Briulo, donde padeció el martirio. Fue decapitado por los turcos en honor a Jesucristo en el lugar de su nacimiento el 11 de julio
de 1820 a sus 20 años. Reflexión. El cambio en la suerte ataca más gravemente cuando ataca por sorpresa, pero aquel que espera los ataques y anticipadamente se arma contra ellos puede ser sorprendido. El emperador Carlos el Grande, el Magno, ordenó a sus hijos aprender algún oficio y a las hijas aprender a hilar la lana para que tengan cómo alimentarse con algo, si la fortuna llegase a cambiar. El famoso Belisario, gran duque, gran victorioso, fue calumniado por la gente envidiosa ante el emperador y fue cegado según las calumnias, y su propiedad fue confiscada. El ciego Belisario estaba sentado delante de la puerta de Roma y estaba pidiendo limosna, hablando a los transeúntes. Dad limosna a Belisario, a quien la fortuna lo levantó en alto, y la envidia lo derribó y lo privó de la vista. ¿No son nuestros días como los de un asalariado?, dice el justo Job 7:1. Entonces hay que ser como la guardia vigilante y estar preparado para todo lo que pueda suceder. ¿Y qué no puede sucederle al hombre? Y más, en toda pena tener la esperanza en Dios. El justo Job en el vertedero y en la úlcera gritaba: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Contemplación. Contemplar la milagrosa iluminación del rostro de Moisés. Éxodo 34:2. 1. Cómo a Moisés, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. 2. Cómo el pueblo vio eso y tuvieron miedo de acercársele, y por eso se cubrió el rostro con un velo. 3. Cómo de la oración sincera y de la comunicación con Dios, el rostro del que agrada a Dios resplandece. Homilía. Sobre la obediencia y humildad. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. 1 Pedro 5:5. He aquí el principio del carácter ecuménico de la ortodoxia. Ella está fundada en la incondicional obediencia a los mayores, en la obediencia mutua de los que son iguales, y en la humildad de los mayores y de los jóvenes. La humildad es buena palabra, pero es mejor la sabiduría humilde. La sabiduría humilde corresponde exactamente a la palabra griega que el apóstol usó en su epístola. La sabiduría humilde significa la opinión baja sobre sí mismo y alta sobre Dios, teniendo en cuenta constantemente la debilidad, la malicia e indignidad suya, y reconociendo constantemente el poder, la sabiduría, la misericordia y la dignidad de Dios. Dios es el único emperador de la gente. Por eso Dios se oponía al deseo del pueblo israelita para que fuera nombrado un emperador entre la gente. Dios reina y la gente sirve a Dios. Aquellos que están como autoridades y aquellos que están sometidos igualmente son siervos de Dios. Cuando se sabe y se reconoce que Dios es el emperador y toda la gente los siervos de Dios, entonces con eso está establecida la fundación del carácter ecuménico, la fundación de la sociedad angélica. En esa fundación entonces está construida la casa de Dios, la sociedad angélica con la ayuda de la obediencia de los jóvenes a los ancianos, en la obediencia mutua de los iguales entre sí y en la sabiduría humilde de todos. De esta manera se eviten dos terribles maldades en la tierra: la tiranía, es decir, la gobernación con la fuerza de unos sobre los demás, y la anarquía, es decir, la ley de la calle. Se evite la tiranía de uno y la tiranía de muchos. El principio del carácter ecuménico es el principio orgánico, es decir, el principio de la vida. Eso es el principio del servicio, de la ayuda y del amor mutuo. Que Dios nos haga ser sabios, hermanos, para que aprovechemos este principio de la salvación en nuestra vida. Señor Jesús, obediente y humilde filántropo, planta en nosotros y anima la obediencia a tu ley, la obediencia mutua por el amor y la sabiduría humilde delante de tu indecible poder y sabiduría. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.